¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe Podcast. Les saluda Wilber Monterrosa desde El Salvador y comenzamos en esta ocasión para hablar sobre el tema de la cumbre de partes o la COP, mejor conocida de Naciones Unidas. En esta ocasión nos acompaña, nos hace el honor José Luis Urrea desde Colombia, quien es especialista en comunicación científica y agrobiodiversidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia, cuenta también con un magíster en innovación social. Así que vamos a darle la bienvenida como se merece y gracias de verdad por tu tiempo, por estar con nosotros acá en el informe. Gracias, Wilber. Muchas gracias por la invitación. Saludos para ti y para toda tu audiencia en los diferentes canales que nos están viendo o escuchando. Adelante, bien. Hablemos sobre esta cumbre y comencemos desde el principio. ¿Qué es la COP? En su origen, ¿verdad? En su concepción. Y por supuesto, entendamos luego de qué trata, qué temas aborda y por qué es importante conocer de esta cumbre, porque en algunos medios, los medios tradicionales, de repente no se le da la cobertura, digamos, a profundidad que merece o que importa para la sociedad estos temas, ¿verdad? Estarás de acuerdo conmigo que el tema de cambio climático, de biodiversidad, son temas sumamente relevantes y que generalmente los medios masivos o en los medios grandes, digamos, esta es una noticia esporádica. Entonces queremos profundizar en ello. No sé si nos puedes comentar algo al respecto antes de entrar de lleno al tema. Claro que sí, y me parece muy importante ese contexto porque eh, por lo menos escucho mucho acerca de una COP, etcétera, y pues, bueno, es importante empezar porque definir qué COP, que significa Conferencia de las Partes, del inglés Conference of Parties, es el organismo supremo de una convención de las Naciones Unidas. ¿Esto qué implica? Son una serie de conferencias internacionales en los que los países que son partes de un acuerdo específico se reúnen para discutir y tomar decisiones sobre cómo abordar desafíos globales de la humanidad. Concretamente, hay varias conferencias de las partes, las más conocidas, la de cambio climático, la de combatir la desertificación y la de biodiversidad. Esas tres, eh, esas tres convenciones se firmaron en la recumbre de Río que se realizó en junio del año 92, donde todos los países que asistieron allá se comprometieron a formar parte de esa convención y por lo tanto se volvieron partes. Por eso es que se habla tanto de, cuando hablamos de partes, es como equivalente a los Estados miembros de las Naciones Unidas que firmaron esas convenciones. Esta convención en particular, de la que acabamos de tener 2 semanas muy activas acá en Cali, Colombia, sobre el convenio sobre diversidad biológica, o sea, todo lo referente con biodiversidad del planeta, tiene tres objetivos principales. Primero, la conservación de la diversidad biológica. Segundo, promover el uso sostenible de la biodiversidad. Y tercero, que los beneficios que se obtengan del uso de esos recursos genéticos, bien sea como plantas, semillas, entre otros, sean compartidos de manera justa y equitativa. Interesantísimo. Sí, definitivamente es importante conocer entonces cómo esta cumbre se toman decisiones, se abordan temas que luego nos van a afectar a nosotros como sociedades, sobre todo nosotros que estamos en países latinoamericanos y que estamos, digamos, en una zona bastante vulnerable de repente a cambio climático, a cambios económicos, a seguridad alimentaria y todos estos temas realmente que necesitamos que nuestra población conozca y estamos ambos en este esfuerzo de comunicar a nuestra población de una manera clara y asequible sobre este tema y sobre este evento en particular. Entiendo que tuviste la oportunidad de cubrir la COP16 que fue en tu país, en Cali específicamente, y Ujú. queremos saber cuáles fueron estos puntos, digamos, primero a nivel general de los que se tocaron en esta agenda y luego empezar a profundizar en cada uno de ellos, por favor. Bueno, sí, aprovecho para comentar, pues, a las personas que de pronto no lo tengan muy claro, el nombre COP16 quiere decir, por supuesto, que es la decimosexta vez que las partes se reúnen para hablar de esta convención. A partir del año 92 se han realizado hasta con esta 16 reuniones en diferentes países. Estas reuniones son cada 2 años. Por eso que también tienen ese número diferente, porque también mucha gente escuchará ahora la COP29, que es sobre cambio climático. Esa tiene una, va mucho más, digamos, avanzada en números porque se realiza cada año. Entonces, esa es como una gran diferencia entre ambas. Esta COP de biodiversidad es cada 2 años, la de cambio climático es cada año. Y ahora va a ser durante este mes de noviembre en Bakú, Azerbaiyán. Entonces, ya entrando en materia concretamente, uno de los temas principales de esta COP16 que se acaba de realizar sobre biodiversidad era, primero, revisar si los países llegaron, por decirlo en términos coloquiales, llegaron con la tarea hecha, porque la cumbre pasada, que fue hace 2 años, entre las ciudades de Kunming, China y Montreal, Canadá,
se acordó lo que se llama el Marco Mundial de Biodiversidad o Global Biodiversity Framework, como lo pueden encontrar más comúnmente en inglés. Este marco mundial tuvo mucha importancia porque fue la primera vez que los países se pusieron de acuerdo, sobre todo desde el intento anterior, que fue en la COP10 en Aichi, Japón, que se realizó en el 2010, si no estoy mal. En ese primer momento se intentaron hacer unas metas que se conocen como las metas Aichi de cómo se iba a proteger la biodiversidad del planeta. Infortunadamente los resultados no fueron tan buenos. Fueron una serie de metas que solo 6 se cumplieron parcialmente y las otras ni se cumplieron. Entonces, desde la última COP, de la última COP 15 que se finalizó en Montreal, se llegó a este nuevo marco mundial de biodiversidad con metas mucho más claras, más medibles, y se conminó a los países partes de esta convención a que llegaran a esta COP 16 de Colombia con sus planes nacionales de acciones, planes nacionales y estrategias en biodiversidad, que se conoce como NBSAPs en inglés, que son justamente como esos derroteros que tienen los países de cómo van a conservar la biodiversidad con sus metas ajustadas de acuerdo a lo que se habló hace 2 años en Montreal. Infortunadamente, de los 196 países que hacen parte de la convención, solo 44 llegaron con la tarea hecha. O sea, menos de un tercio de ellos llegaron con la tarea de decir, mire, este es mi NBSAP revisado, ya está ajustado, esto es lo que yo traigo a la convención. Los demás, digamos que tuvieron un resultado parcial. Dijeron, bueno, ya tenemos nuestras metas ajustadas, pero aún no tenemos el plan definido. Em, Esa fue uno de los grandes temas que se abordó en la COP, o sea, revisar los NBSAPs que ya se han ajustado a la fecha. Y otro gran tema muy, muy álgido, no, otros dos grandes temas muy álgidos en la COP es cómo se va a acceder y compartir los beneficios que salgan de el uso de la biodiversidad. Uno de los tres temas que mencioné primero que objetivos de esta convención. Este tema es un poco complejo de explicar porque es demasiado técnico, pero es básicamente un ejemplo que encontré hace poco que me pareció muy relevante fue con el tema de la morfina. La morfina se descubrió hace más de 100, más de 200 años, no recuerdo el dato exacto, pero la morfina salió a través del extracto de la planta de la amapola. Entonces, gracias a ese descubrimiento, o sea, al encontrar que la planta de la amapola tenía un compuesto que se podía sintetizar y aplicar como un medicamento, ahí ya hubo un beneficio de esa biodiversidad, o sea, se aprovechó ese beneficio. Aún hay mucho por descubrir porque la biodiversidad casi que es una biblioteca infinita de recursos genéticos, de compuestos, metabolitos, proteínas, que gracias a los avances digitales, a los avances tecnológicos, se puede secuenciar digitalmente. Eso hace que un investigador pueda tener acceso mucho más rápido al mapa genético de casi cualquier especie en el planeta. O sea, eso ya se puede hacer a niveles muy tecnológicos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a garantizar que si yo descubrí, qué sé yo soy investigador y me fui para la selva, por así decirlo, la selva de Chiapas, por poner un ejemplo centroamericano, descubrí en una planta de esa selva un compuesto en el cual puede ser la cura para el cáncer? Entonces, claro, yo lo obtuve, listo, lo desarrollé, lo patenté, lo vendí, pero entonces yo no puedo quedarme solo con esos créditos porque yo extraje la biodiversidad de un lugar. Eso es una cosa que estuvo mucho en debate en esta COP, es decir, listo, si un científico, porque no solamente son los científicos que, digamos, hacen trabajo por el avance de la sociedad, sino también por hacer negocio. Eso también es un tema álgido porque hay dinero de por medio. Claro. Farmacéuticas también están muy interesadas en hacer uso de esa biodiversidad. Entonces, aquí también había, no solamente eran tomadores de decisión, investigadores, sino también representantes de compañías farmacéuticas, alimenticias, todos los que de alguna manera hacen uso de esa biodiversidad y sobre todo de los países que se conocen como el norte global, porque son los que tienen mucho más acceso, sobre todo tecnológico y científico, para explotar esa biodiversidad, explotar en el buen sentido de la palabra, pues, o sea, hacer un buen uso de ella. Entonces, en esta COP lo que se quería era dejar unos términos claros de que cuando se tomen beneficios de esa biodiversidad, o sea, cuando podamos podemos descubrir un nuevo avance científico, que se haga una especie de pago por ello y que ese pago vaya a través de un fondo multilateral. Esto es importante que sea multilateral para que los beneficios se repartan equitativamente, sobre todo pensando, como tú lo decías, Latinoamérica, África y el sureste de Asia son grandes, lo que se conoce como hotspots de biodiversidad. Acá tenemos, en los trópicos tenemos concentrado gran parte de la biodiversidad. También no es coincidencia que somos el sur global, somos países con menos recursos, menos desarrollo. Entonces, que de alguna manera, como nuestros países están conservando y protegiendo esa biodiversidad, que recibamos recursos que nos permitan cuidarla. Eso fue una discusión sumamente álgida, que llevan años en ella. También hay
hay un protocolo que se llama el Protocolo de Nagoya, que también se aprobó hace muchos años en la COP10 en Japón, pero ese protocolo quedó corto cuando desde el 2016 se logró la secuenciación digital de recursos genéticos. Es decir, el protocolo de Nagoya solo abordaba como la biodiversidad hasta lo que se podía mapear hasta esa fecha. Pero con la entrada del concepto de secuenciación digital de recursos genéticos, que es lo que te digo, es casi que catalogar y tomar toda la información que pueda tener genéticamente una planta, un animal, incluso, bueno, otra cosa que vale la pena precisar, la biodiversidad es todo lo que esté vivo en el planeta. Normalmente la biodiversidad siempre la asociamos con plantas, animales, pero también son virus, hongos, microorganismos del suelo. Todos ellos en su mapa genético pueden tener una solución que estamos buscando desde hace rato. Entonces, pues, no sé si de pronto me extendí demasiado, pero pues, No, no, está ese bien. De ese hecho, es como lo que está, sí. sí, sí, lo que estás mencionando es sumamente importante porque va educándonos a todos, va a que comprendamos estos temas que de repente son densos, son técnicos, como muy bien lo decís, pero Ujú, obviamente necesitamos entender que nosotros pertenecemos o en nuestros países de repente tenemos recursos que pues vienen organismos internacionales o vienen empresas farmacéuticas, investigadores hacer uso o explotación de ello y de repente no hay a lo mejor una normativa que proteja o que se reparta, digamos, los beneficios o el usufructo de estas tierras o de estos recursos de manera equitativa y de repente pues venden algo o tenemos o nos cuesta acceder a algo procesado que se ha extraído de nuestra tierra. Es importante ese punto. Me gustaría que nos detengamos un poquito en eso. claro, claro, exactamente, porque eso es uno también como de los puntos álgidos de esta COP, o sea, como que de alguna manera ponerle una talanquera al extractivismo, porque justamente eso ha pasado mucho tiempo y ha pasado a lo largo de la historia. Por eso es que también los países, sobre todo nosotros en Latinoamérica, tratamos de actuar como bloque en estas negociaciones. Hay un bloque de países latinoamericanos que se llama GRULAC. También, por ejemplo, África siempre actúa como un bloque y es una forma también de facilitar las negociaciones, porque no es negociar país por país, sino decir, mira, nosotros como bloque latinoamericano proponemos esto. Esto es lo que nosotros queremos, por ejemplo, para lo que decías de compartir beneficios, de acceder a ellos. Hubo muchas propuestas, algunos pedían fondos bilaterales, es como decir, listo, si yo extraje esto de la selva, pues, de la selva colombiana, entonces yo le pago a Colombia por eso. Pero resulta que esa proteína, ese metabolito, de lo que sea que beneficio, no necesariamente tiene que ser única de determinado territorio. Eso también se puede encontrar en otro país. Entonces ahí como que dice, bueno, ¿a quién le pago? Por eso se habla de un mecanismo multilateral, es decir, un fondo común donde todas las personas que quieran hacer uso de esa biodiversidad aporten a ellos a ese fondo y ese fondo se encargue de distribuirlo equitativamente entre todos los países que requieren recursos y fondos para proteger su biodiversidad. Ahí hubo un avance en esta COP, uno de los resultados de esta COP fue la creación del Fondo de Cali para, para ello, pero aún están por definir varios aspectos de financiación y de sobre todo cosas que quedaron pendientes, que de hecho no se alcanzaron a terminar por falta de quórum, porque llegó el viernes, que era el viernes 1 de noviembre, que era el último día de la COP. Recuerdo que los medios reportaban que eran como las 8 de la mañana, casi que se fueron derecho toda la noche, siguieron de largo los negociadores toda la noche y a las 8 de la mañana se comenzaron a ir, unos porque o ya estaban cansados o ya tenían un vuelo programado. Incluso recuerdo que una anécdota que el último delegado de Panamá dijo, mire, yo me quedé solo, ya no hay nadie, levantemos la sesión porque no hay quórum y mi vuelo sale en 3 horas. Y él tenía que salir casi que literal de ahí del centro de eventos, menos mal el aeropuerto de Cali queda cerca de 20 minutos, pero él ya hasta ahí dijo, bueno, ya no podemos seguir porque no hay quórum. Y quedaron, hubo avances parciales, hubo resultados intermedios, pero todavía quedaron muchas cosas pendientes para negociar que seguramente se abordarán en los próximos 2 años hasta la COP17 que va a ser en el país asiático de Armenia. Una duda, con este fondo que mencionas que sería compartido, ¿qué se va a hacer con este fondo? ¿Se definió? Es decir, ¿cómo se va a utilizar los beneficios, las ganancias? ¿Cómo se va a utilizar? Es decir, ¿se va a reutilizar, por ejemplo, pudiera ser en inversión en investigación o, no sé, de qué otro enfoque pudiera dársele o si llegaron a ese acuerdo o son de las cosas que quedaron pendientes? Bueno, este mecanismo, sí, este fondo que se creó, que lo llamaron Fondo de Cali, normalmente siempre lo asocian con la ciudad o la sede donde se estableció, lo que busca es reunir dinero
intención para compartir beneficios de recursos genéticos. Lo que quedó pendiente es cómo se va a distribuir o cómo pueden aplicar a él. Actualmente existe el GEF, el Green Environmental Fund para cambio climático, donde también los países hacen aportes a ese fondo y luego cualquier país, institución, organismo multilateral puede aplicar esos fondos porque tiene un proyecto, bien sea de conservación, de investigación de recursos genéticos. Entonces, esa parte aún quedó pendiente porque muchos países del sur global dicen, no, esos fondos son difíciles de acceder, son muy difíciles de acceder a esos recursos, piden demasiados requisitos, no tenemos la capacidad. Entonces, los países del sur global sí estaban tratando también de decir, bueno, dejemos pendiente cómo vamos a ya nos pusimos de acuerdo en crear ese fondo. Ese fondo van a recibir dineros, pero entonces aún quedó la tarea pendiente de, listo, esos dineros, cómo se van a repartir o cómo se puede aplicar esos fondos, sobre todo en los países, en nuestros países de acá del sur global. Perfecto. Bien, hablemos entonces ahora de la información, es decir, de este banco de información como tal, información genética, puntualmente lo mencionabas. Ujú. Esta base me imagino que ya existe o se va a ampliar, me imagino, para tener mayor acceso. Pero ¿quiénes van a tener acceso a esto? ¿Únicamente los investigadores, las academias, las farmacéuticas o va a ser de dominio público? Es decir, que cualquier ciudadano va a poder acceder a este tipo de información o habrá mecanismos, digamos, filtros para poder acceder a esa información. Claro, es una pregunta muy importante porque otra cosa que también se ha defendido, sobre todo del área de investigación, es que esto sea completamente acceso abierto. Es decir, eso es casi que una biblioteca pública que está muy desarrollada en países de Estados Unidos y de Europa. Ellos ya tienen casi un mapa gigante pues, de secuenciación digital de recursos genéticos. La idea es mantener el acceso abierto, pero lo que se quería avanzar es, bueno, eso, digamos, de alguna manera gratis no es. Esa información, todos esos datos que extrajeron, de alguna manera hay que yo le diría en términos simples pagar regalías por eso y sobre todo pensando en que eso aporte, más que volverlo un negocio y lucrarse de es que de ello que eso aporte a conservar la biodiversidad, porque todos sabemos que la biodiversidad está amenazada, hay muchas especies en peligro de extinción, tanto de flora, de fauna como microorganismos que están en riesgo por la destrucción la transformación de sus hábitats. Entonces, la idea es que esos beneficios que se obtengan sirvan para proyectos de conservación muy puntuales. Hay una iniciativa que se llama 30 por 30, que es tratar de proteger el 30% de la biodiversidad actual al 2030. Eso es parte también de las metas que tienen que revisar los países. Entonces, cuando ellos desarrollen proyectos, no los países o las instituciones desarrollen proyectos buscando financiación, tienen que apuntarle a eso, a lograr que al menos el 30% de la biodiversidad de cada país se conserve. Eso se logra de diferentes maneras, por lo menos en Colombia, hasta donde conozco, ya se tiene un poco más del 30% del territorio como área protegida. Eso fue un primer inicio, ¿no? O sea, en este momento más del 30% del territorio colombiano está o en reservas naturales o parques naturales que sobre el papel están protegidos. Lo que pasa es que, infortunadamente, una cosa es lo que diga el papel y otra lo cosa que pasa en realidad. Te voy a poner un Práctica, ejemplo sí. muy puntual. Acá hay un parque enorme en la selva amazónica que se llama Parque Nacional Chiviriquete, que es un tesoro de nuestra selva amazónica además hay unos vestigios de pinturas rupestres de casi 10.000 años de antigüedad. O sea, es de alta importancia, no solo por el tema ambiental de conservación, sino también por el tema antropológico. Y infortunadamente está sufriendo muchos problemas de ganadería, acaparamiento de tierras, porque claro, como queda en la mitad de la selva amazónica, eh, deforestación, entonces es relativamente fácil para una persona del área llegar y tumbar, quemar bosque y montar bien sea un cultivo o ganado, lo que sea, y es muy difícil para las autoridades estar monitoreando cada uno tras otro, a pesar de que ya hay mecanismos y herramientas, pero es un territorio tan grande de cubrir que aunque se supone que es área protegida, no está protegida del todo. Sí, por todos los recursos que conlleva, pues, movilizar personas, situaciones para evitar, ¿no? Justamente esta explotación o sobreexplotación de recursos, sobre todo de un área protegida. Y esto no es algo exclusivo de Colombia. Creo que en muchos Mm, países del sur global es algo, pues, bastante común y que sin duda es una tarea pendiente de las autoridades, sobre todo, pero también de los ciudadanos de tomar conciencia para denunciar en este caso o comunicar qué es lo que está pasando para detener de alguna manera, como lo vemos, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad? Particularmente que tienen el 60% de la Amazonía, cómo detener pues esta tala sobredimensionada de árboles, como lo vemos también en otras partes del mundo. Bien, José Luis, seguimos avanzando en nuestro podcast, en nuestra entrevista. Queremos también saber en esta COP, puntualmente Latinoamérica, ¿se vio beneficiada, digamos, de alguna forma mostró avances
como bloque, como muy bien lo decías, o qué podemos hablar de nuestros países en su participación en esta cumbre? Bueno, yo creo que también podría destacar dos grandes logros. Primero, se destrabó una discusión sobre la presidencia de la Organización de Países Amazónicos, porque, bueno, somos 8 países en total que tienen una parte de la selva amazónica, digamos que a grandes rasgos, que los recuerde, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, creo que una parte de Bolivia también tiene parte de los recursos amazónicos. Es una institución que se creó justamente para priorizar todos los temas que tengan que ver con el Amazonas, que es este gran bioma que es súper importante conservar. Entonces también en esta COP se logró avanzar sobre todo con la elección de un presidente y que pues sea una institución que comience a funcionar adecuadamente para tener una agenda común de cómo se protege el Amazonas. Como bien lo mencionabas, Brasil es el que tiene la mayor parte de la selva amazónica, pero pues todos contribuimos. Creo que la selva amazónica es casi el 30% del territorio colombiano, así que nosotros también tenemos una gran parte allí. Otro avance también para Latinoamérica, y eso fue una iniciativa que también la promulgaron Brasil y Colombia conjuntamente, fue el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como parte también de un actor importante en la conservación de la biodiversidad. En esta COP se le dio mucha importancia, o se le quiso dar también mucha relevancia tanto a comunidades rurales, comunidades indígenas y comunidades afro, porque normalmente estas comunidades son en las que más hay concentración de biodiversidad. Por lo menos en Colombia tenemos dos grandes renglones, una es el Chocó biogeográfico, que es toda la costa occidental colombiana, donde hay una gran población afrodescendiente que lleva viviendo décadas allá, y por otro lado está la selva amazónica. Entonces allí, para Colombia y Brasil era también un punto que querían avanzar mucho, el reconocimiento de estas comunidades para su contribución a la biodiversidad y que sean priorizadas y que su voz también sea oída en este tipo de convenciones. Eso se logró, se destrabó porque en principio como dato curioso, África se oponía a eso. El países africanos decían, pero ¿cómo así que pueblos afrodescendientes? Eso quiere decir que, o sea, hay una confusión sobre todo conceptual y de términos, porque claro, al ser afrodescendientes quiere decir que son comunidades que provinieron de África en algún momento, sobre todo en la época colonial, el tráfico de esclavos y todo eso, pero pues finalmente ya son poblaciones con herencia afro, pero son unas poblaciones aparte pues del continente africano. Entonces los países afro estaban un poco dudosos de apoyar realmente esa iniciativa. Tras hacer una serie de conversaciones también que se dieron durante la COP, finalmente dijeron sí, vamos a apoyar esa iniciativa y vamos a incluir a los pueblos afrodescendientes que por supuesto están muy asentados en toda Latinoamérica, sobre todo en las costas, tanto de Sur como de Centroamérica, hay mucha población afro, entonces ellos también van a ser un actor importante de aquí en adelante para las siguientes reuniones y negociaciones de esta convención. Esto es muy importante lo que mencionas porque este reconocimiento incluso que se ha dado aquí en El Salvador recientemente, incluso hasta para tomar el censo, ahora ya no se incluía esa categoría de qué etnia te consideras. Ahora sí, pues ya existe esta categoría de ser afrodescendiente y eso es muy importante. Creo que es una batalla ganada para esta sección de la población muy importante. Sin embargo, quisiera profundizar en aras de la comprensión de nuestra audiencia, ¿qué significa este reconocimiento? Es decir, significa mayor participación, tener voz y voto, tener acceso a recursos. ¿Qué significa ese reconocimiento? Te digo porque generalmente un reconocimiento en algún momento de la historia pudiera ser como, reconozco que alguien, que una población existe, pero no pasa, digamos, de facto, mejor dicho, de lo nominal a la parte fáctica. Pero en este caso, ¿qué representa o qué podemos entender por reconocimiento? Bueno, sí, aquí cabe aclarar que este tipo de cumbres tiene un alto componente político, que cada palabrita que se apruebe, eso es una negociación infinita. De hecho, por ejemplo, para las declaraciones, muchas veces ya se llegan con textos aprobados. Los textos también tienen un montón de corchetes o paréntesis entre ellos, como que, bueno, en esta parte no hemos puesto de acuerdo. eh, 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 palabras o cuáles estas definiciones son las que aceptamos. Eso es parte esa minucia, esa filigrana hace parte de sus detalles. En este, sí hubo un reconocimiento, pero entonces el reconocimiento todavía está en dudas qué tipo de reconocimiento, porque eso incluye casi que hay que volver al inicio de la convención, es como si en un país estuvieran haciendo reforma a la constitución, porque tocaba
casi que devolverse a la convención del 92 y mirar, listo, en ese momento se reconoció comunidades locales, comunidades indígenas, y vamos a agregar un inciso que diga y comunidades afro. Por ejemplo, en este momento las comunidades indígenas tienen una gran participación en estas convenciones. Lo que falta por desarrollar o como por elaborar más es hasta dónde va a ser ese reconocimiento, hasta dónde llegar, si van a tener casi que un puesto un puesto de directivo de la organización de la COP y los órganos subsidiarios, porque esa también es otra, o sea, la COP no es solo la reunión de los años, hay unas reuniones periódicas, técnicas, hay dos organismos puntuales que uno se llama órgano subsidiario de asesoramiento técnico, también conocido como SOPSTA en inglés, que se reúnen unos meses previos a la COP como para ir adelantando la tarea y que lleguen a las reuniones ya como ya para solo firmar, por así decirlo, ponerse de acuerdo, y otro órgano subsidiario que se llama el órgano subsidiario en implementación, que también monitorea cómo se implem- cómo, cómo se están o cómo se piensan implementar las decisiones que se tomen allí. Esas dos reuniones previas de órganos subsidiarios se reúnen previos a cada COP y de hecho lo tienen la de cambio climático también tiene esos mismos órganos subsidiarios y la idea entonces es que los comunidades afro, los pueblos afro también tengan roles en esas reuniones previas, o sea, que ellos vuelvan unos actores principales dentro de lo que se sigue negociando aquí en adelante, porque esas negociaciones son constantes, son permanentes, cada vez hay que revisar qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien. Al principio de esta charla te comenté que había unas metas Aichi que en su momento se vendieron como que, uy, no, con esto vamos a proteger la biodiversidad, pero infortunadamente no pasaron mucho más allá del papel. Entonces, en estas reuniones creo que se sigue, bueno, ¿qué nos pasó? Dicen los países, ¿qué nos pasó? Porque las metas de Aichi no funcionaron. Comencemos a revisar. No, que es que faltó un marco de movilidad más claras. Entonces, en estas cumbres siempre se busca es tratar de mejorar, construir sobre lo construido y ver de verdad cómo podemos llegar a esas metas que pues sobre el papel son muy bonitas, pero la idea es hacer la realidad. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis, por esta información, este informe tal cual que nos has dado sobre la cobertura de la COP16 que pudiste hacer afortunadamente ahí en tu país, en tu ciudad, particularmente en Cali. Así que te enviamos un gran saludo desde El Salvador con mucho aprecio y pues esperamos tenerte nuevamente para seguir hablando de estos temas de lo cual sos especialista de la agrobiodiversidad, que hay mucho, mucho que hablar. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Wilber, por la oportunidad y espero que sí, que nos sigamos encontrando y volveré a Salvador dentro de poco. Hace Perfecto. como 6 años que fue la última vez que estuve por allá. Bueno, bienvenida entonces. Y un saludo a ustedes, gracias por estar pendiente del Informe Podcast y por supuesto de Radio Supernova para hablar siempre sobre ciencia y música. Hasta la próxima.